El tema para hoy, el tema para esta tarde es no. Vuelve y repita conmigo, no. Me hizo acordar a alguien que tenía esa palabra y esa expresión. Dice, no te duermas. Mire que es tan delicioso el sueño. El sueño es lo más rico que puede existir. El sueño es precioso. O sea, uno cuando está ahí en su camita, bien abrigadito, calientito, wow, puede pasar carros, carretas, de todo lo que sea, y uno a veces no se quiere levantar. El sueño es muy rico. A veces nos levantamos porque tenemos muchas obligaciones, tenemos que pararnos a orar, tenemos que parar a buscar la presencia de Dios todas las mañanas, todos los días, a toda hora, a todo momento, porque hay gente que solamente ora por la mañana, pero no es necesario orar solamente por la mañana. La búsqueda del Señor es diariamente, todos los días, a toda hora, a cada minuto. Entonces, hablamos del sueño. El sueño es algo muy rico, muy delicioso. Pero también el sueño es muy peligroso en ocasiones. ¿Cómo es peligroso el sueño, pastora? El sueño es peligroso, digamos, cuando no hemos dormido todo una noche y vamos por una carretera guiando, manejando un auto, y hay unos microsueños que le llaman, los estudiosos le llaman microsueños, que son cuestiones de segundos, de milésimas de segundo, que tú te quedas dormido, y en esa milésima de segundo tú te puedes morir. Te puedes estrellar, tener un accidente y puedes morir. Entonces, el sueño es rico, es delicioso, pero también es un sueño, y el sueño es algo peligroso. En ocasiones es algo peligroso. Hoy vamos a hablar de esa parte. Vamos a hablar de no dormirnos, de estar siempre atentos, de siempre estar despiertos. Amén. El Señor le advertía a sus discípulos que estuvieran siempre atentos, despiertos, velando. Y esa es la función de la iglesia en este tiempo, que nosotros debemos estar velando constantemente. ¿Velando por qué? Velando nuestra vida espiritual, o sea, en una búsqueda constante de Dios, velando todo el tiempo, buscando la presencia de Dios, velando también por la iglesia, velando por nuestro ministerio, velando por nuestras familias, velando por nuestros amigos, por nuestros semejantes, velando por nuestra vida espiritual, por el ministerio, y velando también por el propósito de Dios. No podemos dormirnos. Por eso el tema de esta noche es no te duermas. Vamos a ver un ejemplo bíblico muy conocido y vamos a tratar un poquito de qué se trata este tema. No te duermas. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9. Vamos a leer todo el pasaje, todo ese pasaje de la visita y despedida de Pablo en Troas. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de Pablo y qué pasó o qué sucedió en ese instante de tiempo. Vamos a hablar. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 9. El primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y le echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió,
habló largamente hasta el alba y así salió. Y llegaron al joven y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cuántos creen que Dios consuela? Dios consuela cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en los tiempos difíciles. ¿Por qué traigo este pasaje? Estábamos viendo de que vamos a hablar de un tema, es no te duermas. Lo peligroso que es dormirse, mis amados. Estamos pasando tiempos muy caóticos, difíciles, por cuanto la iglesia del Señor tiene que estar atenta, tiene que estar velando por todo esto que les acabé de decir, por su casa, ministerio, por su vida espiritual, por el propósito de Dios, porque el enemigo, él se levanta contra todo propósito de Dios. Cuando usted es llamado, cuando usted tiene propósito de Dios, cuando usted tiene algo grande de parte de Dios, cuando usted porta algo especial de Dios, el enemigo todas las veces se va a levantar. Mire que el enemigo no se duerme. El enemigo no se duerme. Entonces él se levanta en contra tuya, se levanta en contra de tu casa, se levanta en contra de tu vida espiritual, trayendo sueño, trayendo letargo. Se levanta en contra de tu iglesia, de tu ministerio. Él siempre va a estar atento a perturbarte y a tratar de hacerte la vida imposible. Amén. Vamos a hablar de un hombre llamado Eutico. Eutico era un hombre que estaba siguiendo al Señor. Estaba ahí congregado junto con Pablo. Dice que él disertaba la palabra y se convirtió la palabra tan amena, tan agradable, que ellos quisieron alargar el culto, alargar la reunión hasta la medianoche. Cuando ellos alargaron el culto, la reunión donde estaba Pablo disertando la palabra, enseñándole la palabra, dice que de repente a este joven que estaba, ellos estaban en el aposento alto, en un tercer piso reunidos, y dice que él se ha sentado lejos de Pablo, cerca a una ventana, y él estaba escuchando el mensaje. O sea que es que Eutico no era un extraño. Eutico no era que no conociera a Jesús o que no conociera la palabra. Eutico estaba congregándose, Eutico estaba ahí dentro de la iglesia, Eutico estaba atento, y si Eutico se quedó hasta la medianoche era porque tenía hambre y sed de Dios, porque quería escuchar la palabra, y estaba sentado en la parte de atrás, cerca a una ventana. Y no sé si de repente fue la brisa, si de repente fue ese microsueño del que les hablaba al principio, y le costó a él caerse por la ventana desde el tercer piso. Dice que todos, se convirtió en un alboroto tremendo y todos dijeron: está muerto. Pablo, como todo un hombre de Dios, como todo un pastor de la iglesia, bajó corriendo a auxiliar a Eutico. Y dice que se le echó encima y le dijo a la gente: no se alarmen, él no está muerto, él está vivo. Mi amado, yo pongo una comparación con la iglesia del Señor en este tiempo. Hay muchos que están dentro de las iglesias, están congregándose en las iglesias, están escuchando la palabra, están alabando a Dios, mis amados, pero están en un sueño profundo, están queriéndose quedar dormido. Mi amado, es peligroso cuando un cristiano empieza a caer en el letargo del sueño. Hay cosas que hacen que se adormezca el ministerio, que se adormezca el llamado, que se adormezca lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha regalado. Hay situaciones que se mueven a nuestro alrededor cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, en contra del propósito. Se levantan, y esas cosas hacen que la gente tienda a apartarse un poco, como estaba Eutico. Eutico no estaba
ahí adelante pendiente de lo que Pablo decía. No, él estaba un poco alejado y estaba cerca de la ventana. La ventana podía traer alguna clase de distracción. La ventana podía traer ese soplo, y ese soplo suave que podía hacerlo quedar dormido y caer desde el tercer piso. Mi amado, hay momentos en que están cerca de la ventana, escuchando el soplido, el silbato del enemigo. Él te duerme, él te echa fresquito, él te hace así con un abanico y te duerme, te dice: no, en esa iglesia no te quieren, no, en esa iglesia no eres tomado en cuenta, y empieza a meterte cosas en la mente, empieza a meterte cosas en tu corazón, para que tú, aún estando en la iglesia, aún estando dentro de la iglesia y con un llamado especial, hará que te duermas. Esas palabras y todo este adormecimiento que el enemigo entrará a crear en tu vida hará que te duermas. Y tan peligroso es, mi amado, que nos podemos caer por la ventana y caer como muertos. Gente con el ministerio muerto, con el llamado muerto. No es posible que en este tiempo, nosotros viendo todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, estemos nosotros mismos como iglesia del Señor peleándonos entre nosotros mismos, oh Dios del cielo, teniendo discordia, disensión con los mismos de la iglesia, que a veces personas que dicen amar a Dios, inclusive no se congregan, inclusive no van a la iglesia, inclusive ponen pretexto para todas las cosas con referente a la iglesia y al llamado. Mi amado, nunca tienen tiempo para nada, nunca tienen tiempo para servir a Dios. Están ahí en la multitud, están ahí congregándose, pero están como muertos, están como muertos. Cuando esas cosas llegan a nosotros, cuando esas cosas llegan a nuestra vida, es porque le hemos abierto una ventana, una puerta, un portillo al enemigo para que él empiece a soplar, a darnos fresco y hacernos quedar dormidos. Mi amado, cuando esas ventanas, cuando nosotros le abrimos esos portillos al enemigo, déjeme decirle que él va a entrar y él va a hacer estragos. ¿Por qué? Porque el enemigo solamente vino para matar lo que Dios te ha dado, para hurtar, para robar, para arrebatar lo que el Señor te ha dado como bendición. Amén. Vino para hurtar, matar y destruir, y por último caer como muerto, o sea, destruirte por completo. Nosotros, mis amados, no podemos dejarnos destruir. Usted me dirá: sí, amada sierva, yo tengo al Dios Todopoderoso, Él es el que me guarda, Él es el que me cuida, el que me sustenta. Claro que Él nos guarda y nos ha guardado y nos seguirá guardando todo el tiempo. Pero si tú le das cabida al enemigo para que entre y ministre tu vida, Él lo va a hacer. ¿Cómo evitamos todo esto? ¿Cómo evitamos dormirnos? ¿Cómo evitamos que todo esto suceda? ¿Cómo evitamos no abrir puertas al enemigo? ¿Cómo lo evitamos? Simplemente hay una sola cosa que debemos hacer, y es buscar diariamente la presencia de Dios en nuestra vida, cubriéndonos con la sangre de Cristo, para que ese fuego de Dios permanezca vivo, intacto para siempre, para siempre. No podemos aflojarnos, no podemos dormirnos. Mire que los apóstoles, el Señor les dice: no se duerman, viene algo especial, viene algo para ustedes. A veces dejamos, mis amados, de recibir algunas bendiciones que vienen de parte de Dios para ti, algunos regalos que vienen de parte de Dios para ti, y dejamos de recibirlas simplemente porque estamos dormidos, porque no alcanzamos a escuchar la voz de Dios, ni alcanzamos a escuchar la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, aprendamos a buscar más de Dios para que no nos quedemos dormidos en medio de la iglesia, en medio del llamado. Mis amados, se nos han sido entregados en nuestras manos muchos dones maravillosos, muchos dones espectaculares, de los cuales Dios nos va a pedir cuentas un día. Amén. Hay gente que dice: no, pero si yo voy a la iglesia, yo hago esto, no le hago nada mal a nadie, yo no esto, yo no peco, yo no hago,
todas esas cosas. Pero también dice la Biblia que cuando dejamos de hacer las cosas buenas, lo que Dios nos mandó a hacer, también nos es contado como pecado. Amén. Y Dios nos va a pedir cuentas. Acuérdese la parábola de los talentos. Al uno le dio 1, al uno le dio 2, al otro le dio 5. Y todos vinieron y dieron su respuesta. Pero que nosotros no le digamos un día al Señor, no, es que yo tuve miedo y escondí mi talento, escondí lo que tú me has dado y no lo puse a producir. Ponga a producir lo que Dios le ha dado. Si la iglesia por este tiempo de pandemia está cerrada, entonces usted tiene una iglesia en su casa. Usted puede predicar y salir aquí en las redes sociales y alcanzar a un montón de gente que está esperando por una palabra de edificación, una palabra de fortaleza y de ánimo. Entonces, no hay excusas ni motivos para no seguir evangelizando y llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Las redes sociales nos llevan a diferentes países, a diferentes puntos estratégicos del mundo, de este planeta. Entonces, en el mundo hay alguien que necesita de usted. Hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios para ellos. No nos quedemos dormidos. Despertémonos. Despertémonos antes de que el Señor nos dé una palmada. Pero mire qué tan bonito es, que ahora me trae a la mente el versículo 10 aquí. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues él está vivo. ¿Qué dice la palabra? Entonces descendió Pablo. O sea, Pablo, el muchacho se cayó y Pablo no se quedó quieto, bueno, ya se murió. No, él bajó a buscarlo. Mi amado, muchas personas pueden caer desde un tercer piso, pueden caer en el pecado, pero siempre existirá un buen pastor, un buen evangelista, un buen maestro que baje a rescatarte y a levantarte, a orar por ti, a darte vida, a darte la palabra. Eso es un buen pastor, el que te busca, el que te cuida, el que te protege, aún así te hayas caído. Va por ti y te levanta. Mis amados siervos del Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos sustente, que Dios nos mantenga siempre firmes en la palabra y firmes en su fe. Que nosotros permanezcamos ahí, espiritualmente vivos, despiertos, enérgicos para buscar de Dios. Usted y yo somos Pablo en este tiempo, que vamos a ir por aquellos que se han caído por la ventana, aquellos que están dormidos, aquellos que no quieren trabajar, aquellos que tienen 1000 excusas para hacerlo. Somos el Pablo que Dios ha llamado en este tiempo. 1000 y 1000 bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. Que la gloria, el poder de Dios caiga, la gracia, el favor de Dios sobre cada uno de ustedes y sus familias. Nos vemos mañana nuevamente con una pequeña reflexión en Palabra del Cielo con la pastora Cristina Mora. Hasta mañana, que tengan una excelente noche. 1000 bendiciones.